Este video contiene más que nada lógica pura y alguna que otra matemática dura, por lo que se recomienda discreción. Muchos científicos ya han dado su opinión acerca del comportamiento cuántico. Al igual que muchos conocedores de cómics han hablado de lo poco que llegan a comprender del tema. Evidentemente los segundos llegan a tener más huecos lógicos al momento de razonar lo que sucede, pero los primeros tampoco se quedan atrás, y quizá es porque les falta la contraparte, es decir, a los científicos ser un poco más fans, y a los fans ser un poco más científicos. En definitiva, no soy un gran científico ni tampoco un gran fanático de los cómics, pero creo tener una hipótesis del comportamiento de la física en el universo cinematográfico de Marvel que al menos no he visto hasta ahora en ningún otro lugar, por lo que quisiera exponerla en este video. No es que quiera defender a capa y espada las incoherencias de la película Avengers Endgame, dado que nunca lo he hecho, y tampoco que diga tener la verdad única y definitiva, sino que quiero exponer esta visión que más de ser de un científico práctico y o experimental, es de un aspirante más abstracto. Ah, y por cierto, si aún no lo han inferido, habrá spoilers. Así que, quedan advertidos, y sí lo dije mal a propósito. No me gusta creer en las respuestas negativas, dado que eso es muy fácil. Decir que Ant-Man no podría hacerse más pequeño por todas las problemáticas que ello implica, eso es sencillo de saber. Más bien me gusta pensar en cómo podría llegar a ser posible. ¿Qué leyes físicas tendrían que ser diferentes o qué huecos de la propia física serían suficientes para llenarlo todo? Gracias a este pensamiento continuo y algún bagaje extenso en conceptos científicos, sobre todo si no hay matemáticas, no lo entiendo, he adquirido una dada agilidad para reconocer patrones de la física real que podrían aplicarse a una dada problemática. Un supuesto. Y es aquí donde entra lo interesante y la fuerte razón por la que quiero refutar a todos los demás que han hablado de esto, y es que al menos para mí tiene sentido. Tanto sentido que o me estoy equivocando horriblemente o se me hace imposible que nadie más lo haya visto. Ahora sí, comienza el video. En la película se habla cómo a través del mundo cuántico nuestros protagonistas pueden viajar a través del tiempo usando eso a su favor para revertir lo hecho por Thanos en la película pasada. Ahora aquí está el problema. Cuando hablamos de viajes en el tiempo, muchos se echan para atrás en primera instancia. Esto es debido a lo complicado que llega a ser su mera interpretación filosófica por conocimientos empíricos, donde paradojas como la dada por la muerte del abuelo a manos de su nieto, explicada en muchos videos que hablan de ese tema, se refiere a un problema de casualidad que para pobres mentes que creen que el universo explotaría por algo semejante, pues obviamente se les hace más difícil. Con tal problemática, entre las respuestas más simples para evadir la pregunta son la negación, afirmar que simplemente no se puede viajar en el tiempo, o que, al usarlo como método ludonarrativo, puede verse fácilmente como un deus ex machina. Tanto es el potencial de complejidad de una teoría que fundamente los viajes en el tiempo que incluso Stephen Hawking generó su polémico principio de protección cronológica, en el que según él no había manera de que nada ni nadie en el universo en ninguna circunstancia pudiera viajar al pasado, que al futuro sí que sí. Ahora aquí viene una simple respuesta de muchas que ayuda a la comprensión de la pregunta: ¿por qué hay tanto problema al comprender los viajes en el tiempo? Y es que no necesariamente existe un solo tipo de viaje en el tiempo. Dependiendo de la manera en la que se realice, puede producirse ciertos efectos u otros, comportamientos que sean intrínsecos del tipo de viaje en el tiempo. Por ejemplo, el más conocido en la actualidad y fundamentado científicamente es el de los agujeros de gusano, en el que dos puntos del espacio-tiempo diferentes son conectados por medio de un portal tridimensional o una especie de puente. Al cruzar, se llega de un lugar al otro, que al estar en un tiempo pasado haría que la cosa que viaje pueda viajar al pasado. Debido a que esta teoría de viaje en el tiempo se fundamenta en el principio de relatividad general, en el que el espacio-tiempo es un solo sistema y se puede deformar por las interacciones energéticas del entorno, además de ser la más fuerte propuesta, Stephen Hawking, hacer este su campo, lo intentó desmentir con una automática desintegración de estos agujeros de gusano al hacer pasar energías de vacío del universo tan rápido que generaba la inestabilidad inmediata. Esto es, al considerar que las partículas, una vez viajan al pasado, se quedan allí hasta el momento en que entran por
portal y pasan una y otra vez, rompiendo el puente por la interacción de energía con el espacio-tiempo curvo del agujero de gusano. Claro que lo anterior es solo una hipótesis, no ha sido comprobado, y solo fue hecha porque Stephen Hawking no quería para nada los viajes en el tiempo al pasado. Pero esta interpretación es relativista, mientras que la cuántica quizá tenga que decirnos algo diferente. Los científicos que han hablado del tema establecen con razón, y no lo digo solo porque sean científicos, que el tiempo en cierta medida se comporta igual a escala macroscópica que a escala cuántica, es decir, en nuestra vida cotidiana, que a las escalas que hablamos de la película. Pero eso sucede posiblemente por falta de meterle un factor desestabilizador a la teoría. En nuestro mundo, nada tendría la capacidad, o al menos de momento, para aprovecharse de un principio físico establecido, para romperlo y obligarlo a nuevas interpretaciones de funcionamiento de la mecánica cuántica. En otras palabras, al menos a escalas superiores a la escala de Planck, no hay razón para que el tiempo se relacione de manera diferente con una partícula, y es aquí donde entra la principal diferencia, el supuesto del universo cinematográfico de Marvel, que es capaz de aumentar un factor posiblemente imposible en nuestra realidad, pero que, de poderse agregar, tendría que forzarnos a analizar más el comportamiento de la física a escalas cuánticas. Y ahora sí que sí comienza el video. La respuesta la encontramos en la carta más poderosa de la cuántica, o más característica, la indeterminación por medio del principio de incertidumbre de Heisenberg. Este establece que dos magnitudes relacionadas no pueden estar determinadas simultáneamente con precisión indiscriminada, sino que tienen que regir una dada desigualdad, la cual es: la diferencial de posición por la diferencial de momento tiene que ser mayor o igual que la constante de Planck dividida sobre 4pi, y también que la diferencial, la incertidumbre de la energía multiplicado por la incertidumbre del tiempo, la diferencial de tiempo, tiene que ser mayor o igual que la constante de Planck dividido sobre 4pi. ¿Qué me está diciendo la ecuación? ¿Qué significa? Primera, que todo puede ser descrito de manera matemática. Así que... ¡qué chido! ¡Triunfó el mal! Segundo, ¿para qué quieren más? La interpretación física es una basura, lo único que importa es el modelo matemático. Y tercera, ya hablando en serio, tiene diferentes interpretaciones, cada cual bastante importante para lo que queremos nosotros. La primera desigualdad es la que hace que una partícula con diferencia en tamaños de posición ínfima tenga una indeterminación considerable con su momento. Es decir, digamos que la partícula puede estar en un punto A en el espacio o en un punto B, siendo estos sus extremos máximos donde la partícula puede estar. La distancia entre A y B es la diferencia de posición. El momento, que es una magnitud de movimiento, como la velocidad, de hecho es velocidad por masa, rápido y mal dicho, es su magnitud asociada, que entre más pequeña sea la región en la que se mueve, menos sabrás el momento al que lo hace. Estas magnitudes se determinan por un proceso conocido como el colapso cuántico, y solo es así cuando una partícula externa interacciona con esta partícula de una manera dada, obligando a que una de esas variables tome un valor dado, o por lo menos más concreto. Este efecto se ve de manera excelente en los orbitales de los átomos, mediante la llamada ecuación de onda de Schrödinger. Uno puede generar la función de onda de un electrón en su átomo por medio de su posición, pero como el electrón es una partícula con efecto relativista y cuántico, por ser muy pequeña como para que sus escalas estén en eso, y también porque se mueve muy rápido, la primera problemática es conocer el punto específico para determinar el valor de la función de onda. La función de onda de cualquier onda no es nada sin su constante, es decir, puede ser potencia, intensidad, bla bla bla, pero nunca un número solo, dado que no tiene interpretación física relevante. Por cuestiones relacionadas con su definición y el destino, la función de onda de una partícula cuántica está directamente relacionada con la probabilidad de existencia de la partícula en el punto determinado, cuestiones que involucran el principio de incertidumbre. Al poder observar la gráfica de una ecuación de n dimensiones, nos damos cuenta que la resultante es una n-1 variedad en el espacio n-dimensional. No obstante, al ver la inecuación de n dimensiones, su resultante es una n variedad acotada y cerrada. Aunque si va al infinito, pues ya ni modo. En el espacio n-dimensional, la inecuación del principio de incertidumbre logra entonces que, en lugar de tener una superficie en la ecuación de onda, tengamos toda una región para la probabilidad de 3 dimensiones como potenciales puntos para aparecer la partícula. Aquí el punto es que no es determinista. Y todo esto sale de la primera desigualdad.
Ahora la segunda, ¿qué pasa con ella? Pues esa es la importante. El efecto más directo de esta inecuación es la conocida energía de punto cero, la energía mínima que puede tener el universo. Y es que en tiempos lo suficientemente pequeños pueden aparecer pares partícula-antipartícula que fungen, según la equivalencia masa energía de Albert Einstein, como energía. Hablamos de manera un poco más concreta. Un quark up, según Wikipedia, tiene una masa de 1.5 a 4.0 megaelectronvoltios sobre velocidad de la luz al cuadrado, que es equivalente a 1.78 por 10 a la menos 30 joules. Del siguiente despeje de la inecuación tenemos la diferencia de tiempo en función de la energía de esta partícula y la constante de Planck, pi y 4. La diferencial de tau es mayor o igual que la constante de Planck dividido sobre 4pi multiplicado por 1.78011 por 10 a la menos 30 julios. Sabemos entonces que la constante de Planck es igual a 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces, al realizar la operación correspondiente tenemos que el tiempo tiene que ser mayor o igual que 2.962064312 por 10 a la menos 5 segundos. Con lo que en alrededor de 30 micras de segundo podría generarse esta partícula de la nada, la llamada partícula virtual. Ahora bien, el tiempo es referente al mismo marco de referencia inercial, sin importar la escala, con lo que, como ya se había establecido, el tiempo en que requiere la partícula para aparecer, y dado que es cuántica invisible al ojo humano, es el mismo que requiere una persona para no hacer nada. Son 30 microsegundos, muy poco tiempo como para siquiera parpadear. Este efecto está tan fuertemente aceptado que incluso el propio enemigo de los viajes en el tiempo al pasado, Stephen Hawking, debe su ecuación más importante, la de radiación Hawking, al mismo principio. Como se escala la relación por la inecuación, podemos ver que entre mayor sea la energía que se quiere producir, menor será el tiempo en el que se producirá. Cuando cruza cierta barrera, simplemente no hay partículas conocidas que tengan la cantidad ínfima de energía. De hecho, los quarks son las partículas fundamentales con la menor cantidad de energía posible. Bueno, también se tienen los bosones, pero ellos son otra historia. Solo interactúan con cuanto de energía en fuerzas entre partículas con ciertas magnitudes. Con lo que, en un segundo, es prácticamente imposible ver partículas. Claro que como es una desigualdad, la probabilidad de que una partícula relativamente energética aparezca durante un tiempo más largo, existe. Y bueno, luego de toda esta perorata, ¿de qué nos servirá para comprender cómo funciona el viaje en el tiempo con la mecánica cuántica en el universo cinematográfico de Marvel? Pues ya dije que la clave era la segunda inecuación. Y si son diestros, ya entendieron el porqué. Y ni siquiera tengo que explicarlo. Pero lo haré de todas formas. Se dice, y se burla mucho del problema más grande del universo cinematográfico, el cambio de tamaños de Scott Lang. En la película se estableció que a pesar de hacerse más pequeño, su masa se conservaba. Lo cual, por simples cálculos, es totalmente imposible. Por lo que, en lugar de decir que se mantiene, diremos que fluctúa a decisión del argumento, o que Han Ping es tan inteligente que pudo adaptar sus partículas para que también hicieran eso. Entonces, cuando Scott Lang se hace subatómico, debería volverse un agujero negro con sus 70 kilogramos. Bueno, quizá exagero, debido a que el tamaño del radio promedio que debería de tomar Scott Lang para hacer un agujero negro con sus 70 kilogramos sería de aproximadamente 1.037866 por 10 a la menos 25 metros, aunque sigue siendo 10 órdenes de magnitud superior a la longitud de Planck. El punto es que al hacer tan pequeño, pero no volverse súper destructivo, también su masa debería escalar, y por tanto la energía de esa masa. Como sigue igual de vivo que como cuando andaba a tamaño normal, podemos suponer que hasta sus partículas más pequeñas funcionan bien, con la energía interacción escalada.